Bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar quisiera agradecerle a todos los renacuajos por volverse miembros de este canal. Me ayudan a traerles contenido prácticamente todos los días. Si tú también quieres volverte un miembro del canal, no dudes en hacerlo. Te dejo el enlace en la descripción. Sin más preámbulos, el video del día de hoy se titula No entres en los humanos. Damos la bienvenida a una nueva especie llamada humanos. A los moluscos se les aconseja evitar el contacto físico. A las razas psiónicas se les aconseja mantenga un contacto mental superficial. A los Aberix se les aconseja protección para los oídos. La cinta de teletipo de la estación siguió desplazándose y Guifa dejó escapar una pequeña risita por sus fosas nasales bilaterales. Las razas no psiónicas siempre eran muy susceptibles cuando se encontraban con una raza psíquica como la suya. Los Uitan, al principio, armaban un escándalo, pero pedirle a un ser como Guifa que no tuviera contacto mental con las mentes que los rodeaban era como pedirles que no olieran un Snoggog en la habitación. Tal vez un psíquico menor podría obedecer tal pedido, pero Guifa simplemente puso los ojos en blanco y continuó. Todas estas razas estaban muy preocupadas por mantener sus pensamientos en privado, como si a Guifa le importaran los hábitos de celo o los celos que las razas no psiónicas parecían querer mantener en privados. Después de que una especie creciera un poco y se acostumbrara a coexistir con psíquicos, generalmente llegaban a encontrar la comunicación mental como una experiencia liberadora, y Guifa pensaba que tarde o temprano sería lo mismo con estos humanos. Guifa bebió otro sorbo de su caldo matutino de raíces, sentado en un área común de la estación por un rato antes de ponerse a trabajar como era su rutina. Le gustaba estar allí por el flujo de las razas diferentes que comenzaban o terminaban sus turnos en el muelle y las instalaciones de almacenamiento cercanas. Algunas personas comenzaban el día con un canal de noticias, pero Guifa se informaba probando los pensamientos de los transeúntes. Guifa frunció el ceño cuando la cinta de teletipo volvió a girar. Mantenga el contacto mental superficial. No era la advertencia habitual que las nuevas razas pedirían cuando se sentían tímidas a la hora de encontrarse con un psiónico. Por lo general, decían explícitamente, no hagan contacto mental. Guifa se quedó perplejo mientras buscaba seres humanos en su tableta. Eran bípedos, rechonchos y bastante comunes, de aspecto algo blando pero con tonos de piel agradables. Se sentó y esperó, sorbiendo lentamente su caldo caliente. Finalmente, un pequeño grupo de estos primates apareció por la esquina. El grupo de 3 vestía uniformes iguales y se reían a carcajadas. 2 de ellos llevaban sus propias bebidas calientes, con volutas de vapor o un olor a tierra flotando en el aire. Guifa se acercó tentativamente con su mente y pudo conectarse con el grupo fácilmente. Al instante, pudo entender su conversación, a pesar de no conocer su idioma. El grupo había viajado junto durante muchos ciclos y estaban recordando alguna broma interna de su historia compartida. Guifa se detuvo por un segundo, considerando la advertencia de superficialidad. Luego continuó. Quería encontrar más sobre este personaje, Ligma, al que hacía referencia el bullicioso grupo. Estaba a punto de llegar un poco más profundo cuando sintió una orden instantánea y abrumadora. Guifa tomó su caldo de raíz caliente y se echó el contenido por el torso. Gritó y se levantó de un salto. El líquido caliente lo hizo saltar de un lado a otro, tratando de quitarse la envoltura empapada del cuerpo para evitar quemarse más. Cayó al suelo, tratando de ponerse la envoltura sobre la cabeza y aliviar el contacto con el líquido ardiente. Uno de los humanos corrió hacia él y lo ayudó a quitarse el envoltorio. «Oye, lo siento mucho», dijo el humano en voz alta mientras Guifa lo miraba con sorpresa. «Realmente tienen que darles mejores advertencias sobre nosotros». «¿Qué demonios fue eso?», respondió Guifa con los ojos muy abiertos. Ni siquiera había tenido tiempo de reaccionar cuando la poderosa orden se había apoderado de todo su ser. Ahora solo estaba usando la más superficial de las conexiones mentales para poder comunicarse con el primate, y tenía que luchar contra la sensación que le decía que huyera y que se distanciara lo máximo posible de esa mente peligrosa.
Bueno, dejaste que los pensamientos intrusivos ganaran. Dicen que los humanos tenemos pensamientos impulsivos constantes. El humano recogió la taza que Guifa había dejado caer después de quemarse y la colocó sobre la mesa con un encogimiento de hombros en señal de disculpa. Nos acostumbramos a ellos, pero es una lástima para ustedes los psíquicos. Supongo que quedaron atrapados en el fuego cruzado cuando pensé en derramarme café sobre mí. El humano fue a ofrecerle una mano para ayudar a Guifa a ponerse de pie, pero la retiró cuando Guifa se encogió al ver que el humano se acercaba demasiado. Bueno, sí, lamento lo del café azul. El humano esbozó una sonrisa forzada y luego regresó con su propio grupo, avanzando por el pasillo. Que sea superficial, murmuró Guifa en voz alta. Entendido. Si te gustó el video, aunque haya sido un poco más corto de lo habitual, no dudes en comentarlo, compartirlo y reaccionar a él. Haciendo esto, alimentas al algoritmo de YouTube y me ayudas a llegar a más personas. Si no sabes qué comentar, simplemente pon el último emoji que utilizaste. Sin nada más que agregar, les dejo un par de bloopers. Cuando se sentían tímidas a la hora de encore, por lo general, decían explícit a pesar de no conocer su idioma. El grupo había considerando la advertencia de superficial cuando la poderosa orden se había apoderado de ahora solo estaba usando la más superficial de las conexiones mentales para con... Si dejaste que esos piensan... pero la retiró cuando Guifa se encogió al ver...